A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado incansablemente respuestas a los grandes misterios de la existencia. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué secretos esconde el tiempo? En ese cruce fascinante entre la ciencia, la fe y el misticismo, surgen relatos que parecen desafiar las barreras de la razón. Uno de estos relatos es el del padre Pellegrino Ernetti, un sacerdote y científico cuya vida cambió radicalmente al ser vinculado con la creación de un dispositivo tan intrigante como controvertido, el cronovisor. Este artefacto, según los testimonios, tenía la capacidad de mirar hacia atrás en el tiempo, desvelando fragmentos de la historia con una claridad imposible de imaginar. Pero detrás de su aparente maravilla tecnológica se encuentran preguntas que trascienden lo tangible. ¿Qué implicaciones tiene poder observar el pasado con tal exactitud? ¿Estamos preparados para enfrentarnos a la verdad, o el acto mismo de mirar transforma lo que vemos? Prepárate para adentrarte en una historia que desdibuja los límites entre la fe y la ciencia, entre el escepticismo y la creencia. Una historia que no solo desafía nuestra comprensión del tiempo, sino también los confines de nuestra propia imaginación. Si te ha intrigado esta historia y quieres descubrir más misterios como este, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos fascinantes. A principios de la década de 1960, un tiempo de transformaciones sociales y avances científicos, un sacerdote católico emergió en Italia, destinado a ser recordado por algo mucho más allá de su labor religiosa. El padre Pellegrino Ernetti, conocido no solo por su vocación como exorcista, sino también por su vasta erudición en música antigua y su cercanía con el Vaticano, se convirtió en una figura clave en la historia del siglo XX. Sin embargo, su destino dio un giro inesperado cuando reveló un asombroso secreto que cambiaría no solo su vida, sino la de muchos otros. El padre Ernetti confesó estar involucrado en un proyecto secreto de alcance global, un descubrimiento que, aunque extremadamente poderoso, fue rápidamente desmantelado por precaución. Este invento, conocido como el cronovisor, había sido inicialmente encargado por el Papa, y se decía que podía mostrar eventos históricos no como simples representaciones, sino en un formato que parecía traerlos a la vida, como si se estuvieran viviendo en ese mismo instante. El dispositivo tenía la capacidad de recrear momentos trascendentales, como la crucifixión de Jesucristo, un hecho que podría haber ofrecido una confirmación concreta tanto de la fe cristiana como de las disputas que la rodeaban. Este relato nos lleva por un sendero que fusiona religión, ciencia cuántica, misticismo y especulaciones inquietantes, en una historia que abarca décadas de eventos extraordinarios y secretos cuidadosamente resguardados. Durante estos años, la Iglesia Católica, e incluso el Papa, mencionaron en varias ocasiones una intrigante frase: «La Iglesia recuerda el futuro». Una expresión que podría tener un sentido mucho más literal de lo que imaginamos. ¿Es posible que la Iglesia ya haya visto lo que está por venir? En 1964, dos sacerdotes, uno de Francia y otro de Italia, se encontraron por casualidad en los muelles de Venecia, aguardando el Vaporetto, el característico autobús acuático de la ciudad. Aunque no se conocían, este encuentro marcaría el inicio de una amistad y una historia que pondría a prueba los límites de la razón. El padre François Brun, quien más tarde narraría su experiencia en su libro El nuevo misterio del Vaticano, recordaba con claridad cómo conoció al padre Ernetti, quien inició una conversación con él de manera casual. Ambos sacerdotes compartían un profundo conocimiento de las lenguas antiguas, lo que llevó a una fascinante conversación sobre las escrituras. Brun, conocido por su crítica a las nuevas interpretaciones de los textos sagrados, expresó su frustración con la tendencia a reducir los milagros a meras metáforas. Para su sorpresa, Ernetti coincidió con su visión. Fue entonces cuando el padre Ernetti mencionó de manera enigmática un artefacto que podría resolver todas las dudas sobre los relatos sagrados, un dispositivo que permitiría ver los eventos del pasado con absoluta claridad. Intrigado por sus palabras, Brun no tardó en aceptar una invitación para un encuentro más privado al día siguiente. En una celda monástica del monasterio de San Giorgio Maggiore,
el padre Ernetti relató a Brun una historia fascinante. Le habló de sus experimentos con la comunicación con los muertos, algo que había comenzado en 1952, mientras trabajaba en un laboratorio en Milán junto al padre Agostino Gemelli. Durante un experimento con una grabadora de hilo, un fenómeno inexplicable ocurrió. Una voz desconocida comenzó a hablar, reconociendo a Gemelli por su apodo de la infancia. Aunque al principio se sintieron perturbados, recibieron una respuesta inesperada del Papa Pío XII, quien sugirió que este fenómeno no tenía relación con el espiritismo, sino que era una cuestión científica aún por entender. Fascinado por las implicaciones de este evento, el padre Ernetti comenzó a explorar las ondas sonoras y su posible relación con la realidad. Su investigación en música antigua y su interés en la física cuántica lo llevaron a una idea revolucionaria. ¿Y si las ondas sonoras pudieran capturar la esencia de todos los eventos, creando una especie de máquina del tiempo? Esta especulación daría origen al cronovisor, una máquina capaz de observar el pasado. El dispositivo, según Ernetti, fue el resultado de un proyecto secreto del Vaticano que involucró a científicos de renombre como Enrico Fermi y Wernher von Braun. El cronovisor aprovechaba radiación electromagnética residual para captar ondas que aún quedaban de eventos pasados, de una manera similar a como una televisión sintoniza señales lejanas. Con este aparato, se podía observar imágenes y escuchar sonidos de momentos históricos, sin importar lo distantes que fueran. Aunque las revelaciones de Ernetti parecían fantásticas, el padre Brun nunca dudó de la sinceridad de su amigo. Sin embargo, a lo largo de los años, el misterio del cronovisor lo atormentó, y sintió la necesidad de documentar lo que había aprendido, a pesar de las posibles consecuencias para su carrera. Estaba convencido de que el cronovisor existía y que el Vaticano había estado involucrado en su creación. A lo largo de su vida, el padre Pellegrino Ernetti dejó una marca indeleble tanto en el ámbito académico como en el religioso. Su erudición en música y su habilidad para realizar exorcismos lo hicieron muy conocido, pero fue el cronovisor lo que realmente definió su legado. Este enigma, que continúa cautivando la imaginación de quienes exploran los límites entre la ciencia, la fe y lo desconocido, sigue siendo un tema de debate. Para algunos, es un fraude completo, mientras que otros defienden que hubo algo real detrás de las afirmaciones de Ernetti. La historia del cronovisor refleja las tensiones entre el deseo humano de comprender el pasado y los riesgos de descubrir demasiado sobre la historia, algo que Ernetti pareció prever en su vida y en su muerte. En su última confesión, insinuó que en ocasiones había mentido, lo que solo añade más misterio al asunto. La desaparición del cronovisor y la eliminación de cualquier evidencia tangible aumentan aún más el aura de secreto que lo rodea. El hecho de que un dispositivo como el cronovisor pudiera haber permitido a los seres humanos acceder a eventos históricos de manera visual y auditiva plantea inquietantes preguntas sobre el poder que una institución como la Iglesia podría haber ejercido si hubiera tenido control sobre tal tecnología. La posibilidad de ver momentos clave de la historia humana, como la vida de Cristo, con detalles nunca antes imaginados, podría haber tenido enormes implicaciones en la religión, la política y la comprensión misma de la historia. El cronovisor no es solo una máquina que pudo haber existido, sino también un símbolo de los límites entre la ciencia, la fe y el control sobre la verdad. Aunque las pruebas en su contra, como las fotografías de la crucifixión de Jesús, han desacreditado muchos de los relatos sobre el aparato, la historia sigue alimentando la curiosidad popular. Como muchas teorías conspirativas y leyendas tecnológicas, el cronovisor es un recordatorio de cómo los mitos y los misterios pueden persistir, incluso cuando la evidencia es escasa o contradictoria. Finalmente, la historia del cronovisor, junto con las menciones de Ernetti sobre su relación con la alquimia y figuras como Nostradamus, plantea preguntas que desafían las fronteras entre la ciencia y la fe. La posibilidad de que un dispositivo pudiera observar el pasado con precisión genera profundas preocupaciones sobre su impacto en la religión, la filosofía y la naturaleza misma de la conciencia humana. Si te ha intrigado esta historia y quieres descubrir más misterios como este, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal.
Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos fascinantes.